Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo te va a ir tu próxima cita con tu crush, con tu futura pareja? Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si te ha gustado este interactivo, sobre todo, suscríbete, regálame un like y comenta. Sobre todo, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y uneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y ahora, relájate unos segundos con este cuenco tibetano para aumentar tus buenas vibras. Y ahora, tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo. Opción número 2, este corazón que pone el love. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Bueno, pues vayamos por la opción número 1. ¿Cómo será tu próxima cita? Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, sobre todo yo veo lo primero una gran atracción física. Es una persona que te va a encantar en todos los sentidos. Veo mucha pasión entre vosotros. Siento, es que van a saltar chispas, cohetes artificiales. Vamos, que te va a poner en todos los sentidos. Opción número 1, que no te vas a aburrir, ya me entiendes. Siento que es verdad y que al poco vais a empezar a tener, ya me entiendes, intimidades. Es que va a surgir de una manera natural lo vuestro. Sí que es verdad que tú a lo mejor estás en un periodo de que a lo mejor has podido estar en alguna aplicación para conocer pues personas, el amor de tu vida. Y a lo mejor no te han podido convencer o a lo mejor sobre todo que iban a lo que iban, ¿no? Y tú buscas una persona con valores, que sepa lo que quiere, ¿no? Formar una familia, una estabilidad, que ya no quieres el que te alegren las orejas para nada. Sí que es verdad que tú estás en un periodo, ya opción número 1, de mucha madurez emocional. Sí que es verdad que vienes de a lo mejor de una ruptura, que hiciste un break, a lo mejor te rompieron mucho el corazón porque siento de que te sientes como timada o timado, ¿no? Que aquello no funcionó. Sobre todo vienes de una relación que tú lo diste todo. Lo que pasa es que esa persona como que ahora volvíais, ahora no, ¿no? Y al final como que no quieres perder el tiempo con nadie, ¿no? Y tú quieres un cambio en tu vida, enamorarte. Sí que es verdad que tu próxima cita, tu próxima pareja es una persona que también quiere un cambio, sobre todo estáis en el periodo de, a lo mejor, sí que es verdad que a lo mejor tú no te digas un cambio de vivienda, un cambio de lugar, opción número 1, pero esta persona te va a aportar cosas nuevas y puede que te proponga a lo mejor algún cambio o iros de ciudad, o a lo mejor opción número 1, la persona con la que des que puedas conocerla por alguna aplicación
o por redes sociales, ¿no? Que a lo mejor sea de otro país, de otra comunidad, de otra ciudad, y a lo mejor no entre en tus planes, pero que te llegues a plantear ese cambio, sí, yo lo veo más adelante. Sí que es verdad que puede que pongas tú mismo algunas trabas porque dices, pero si yo ahora esto no me lo planteaba, pero vas ahí con todo porque es una persona que te va a enamorar. Yo veo más adelante una relación, opción número uno, qué bonito. Lo ves, vas a recibir mucho cariño, mucho amor de esta persona. Aparte, económicamente le va muy bien esta persona. Sí que es verdad que es una persona, opción número uno, que siento de que ha hecho fortuna. Es decir, que es una persona que ha querido ahorrar porque su dilema también es que quería formar una familia, pero con la persona adecuada, que nadie se aprovechase de él o de ella. Y a ti ve un gran potencial como pareja, como la madre de su futura, de su futuro hijos, ¿no? O a lo mejor no queréis tener hijos y a lo mejor animalitos o viajar por el mundo, lo que sea, pero es una persona, adáptalo a lo que más te resuene, opción número uno. Pero sí que es una persona que quiere compartir su dinero, su tiempo con alguien, pero con el amor de su vida. Sí que es verdad, opción número uno, que yo siento de que vais a tener citas, incluso siento de que en vuestra primera cita yo lo veo tomando en una cafetería, súper chula, súper cuca, un café, luego siento de que vais a ir a cenar, siento de que puede que a lo mejor lo primero estés como en tensión, porque sí que es verdad que esta persona, cuando tú la veas, si os conocéis por redes sociales y os conocéis en personas, que a lo mejor sientas como mariposas cuando la veas, porque es una persona súper atractiva que te va a encantar, ¿no? Te va a poner muy nerviosa, pero al rato yo te veo, opción número uno, que te vas a relajar. Aparte es una persona que transmite paz, tranquilidad. Incluso, sí que es verdad, opción número uno, que tú estás en un periodo de que a lo mejor eras una persona que lo entregaba todo, tu corazón, tu tiempo, todo en el amor, ¿no? Y estás en el periodo de que si quieren que me conquisten, pues que me conquisten a mí, ¿sabes? Voy a dar, pero conforme vaya surgiendo la relación, ¿no? Y sí que es verdad que es una persona que va a saber conquistar tu corazón. Y es una persona que lo va a dar todo, ¿eh? Yo no siento que tampoco para nada le pongas trabas ni nada, porque es una persona que te va a transmitir paz, sobre todo sinceridad, confianza. Que a lo mejor, sí que es verdad, opción número uno, ¿no? A lo mejor escaseas un poco de confianza de las personas. Es normal, porque sí que es verdad que siento de que han podido jugar contigo. Pero que vas a tirar hacia adelante. No es una persona que para nada te haga ghosting o el vacío, para nada. Incluso sois personas cariñosas, que os va a encantar abrazar, dormir juntos, compartir vuestro tiempo, vuestra filosofía de vida. Es una persona súper protectora que te van a mimar mucho, te va a cuidar, opción número uno. Te va a saber conquistar, ¿eh? Qué bonito. Aparte siempre te va como a escribir, cosa que a lo mejor vienes de una relación que era una persona que iba totalmente a su bola. Es una persona que te va a transmitir mucha armonía, es una persona muy equilibrada. Es una persona que te va a animar mucho a hacer cosas nuevas, a emprender. Sobre todo
todo, opción número 1, puede que si cuando hagas tú el cambio busques otras alternativas o emprender, es una persona que te va a apoyar sí o sí. Incluso en la idea que tú vayas a emprender te va a ayudar mucho, ¿eh? Incluso te va a dar, al estar tú al irte a ese lugar, es que te van a llegar muchas oportunidades, opción número 1. Incluso mucha abundancia, ¿eh? No es una persona que te haga sombra, sino todo lo contrario. Yo veo en un futuro, opción número 2, que tu opinión la va a valorar bastante. Te tiene mucho en cuenta, es una persona muy familiar, muy querida. Es una persona que no le gusta hacer el vacío a nada ni a nadie. Incluso siento de que es una persona que tiene mucho respeto sobre todo a las personas mayores. Es una persona muy educada, muy saber estar. Es una persona que siempre... yo sobre todo que sabe decir las palabras en el momento adecuado, opción número 1, y eso te va a encantar. No es una persona que diga lo primero que venga y ala, y me quedo tan a gusto. No, para nada. No es una persona que le encante alegrar los oídos, no, sino que es consecuente con lo que dice. Es una persona también que si no lo tiene claro no da un paso falso. O sea que vas a confiar, te va a transmitir sobre todo mucha seguridad. Yo lo que siento, opción número 1, que necesitas que te transmitan seguridad en estos momentos. No es una persona egocéntrica que diga yo tengo, yo. No, para nada. Es una persona muy sana. Aparte, le gusta hacer deporte, le gusta cuidarse. Es una persona muy detallista, muy amorosa. Qué bonito, opción número 1. Vas a avanzar sin temor en esta relación. Aparte, va a despertar tu verdadero ser, tu verdadera personalidad, opción número 1, ¿no? Que a lo mejor siento de que a lo mejor la has intentado como ocultar. Y esta persona va a sacar muchas cosas buenas de ti. Que a lo mejor incluso ni tú misma sabías que las tenías. Pero ¿sabes por qué? Por inseguridad. Porque ha habido personas que te han intentado apagar, opción número 1. Por eso digo que esta persona va a sacar lo mejor de ti. Aparte que es una persona que va a oler súper bien. Incluso también le va a encantar cómo hueles, opción número 2. Tienes un olor o un perfume, una colonia que utilizas que le va a encantar, le va a volver loco, loca, opción número 1. Qué bonito. Aparte es una persona mágica. Y sí que es verdad que él también desea y anhela ya una estabilidad con alguien. Es una persona que, sobre todo, tranquila. Y sobre todo muy respetuosa. Yo siento, opción número 1, también que iréis teniendo como citas. Pero es que va a surgir todo de manera natural. O sea, yo os veo pronto saliendo. Que vas a avanzar sin temor con esta persona. Qué bonito, opción número 1. Me encanta esta persona. Es una persona totalmente nueva, no es una persona del pasado con cuentas pendientes que podía... No, para nada, es una persona nueva. Aparte tú también lo que anhelas es una persona nueva, nadie del pasado. Tu dilema es lo que no ha podido ser, pues ahí se queda. Y bueno, opción número 1, esto es lo que tengo para ti. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y vayamos por la opción número 2.
Hola, opción número 2. ¿Cómo va a ser tu próxima cita con esa persona? Yo lo que siento que es una persona muy especial, ¿eh? Yo lo que estoy canalizando, opción número 2, que a lo mejor puede que cuando os conozcáis, o a lo mejor esta persona puede que venga a lo mejor de un momento de algún fallecimiento, alguien cercano, o a lo mejor cuando queréis quedar, puede que a lo mejor quedéis a los días, a las semanas, porque puede haber algún fallecimiento de alguien muy importante en su vida, opción número 2, pero que esta persona va a querer quedar próximamente contigo, o algo puede haber, pero que nada, que no es ninguna excusa o porque te dé largas, no, para nada, o porque vaya a quedar con otra persona, no, para nada, sino aparte que esta persona desea y anhela quedar contigo, ¿eh? Lo que pasa por una situación, no lo tomes como una mala intención, no, para nada. Es una persona que lleva o lleváis ya tiempo hablando. Yo sobre todo puede que la conozcas a través de alguien o alguna aplicación que llevéis algún tiempo, pero sí que es verdad que tampoco no te he visto como muy vayamos a quedar, sino que te lo has tomado un poco de, bueno, voy hablando y voy haciendo de mientras mis cosas. Hasta que te has animado, esta persona ha insistido, ¿no? En, venga, vamos a quedar. Y yo veo una cita, ¿eh? Qué bonito. Sí que es verdad que a lo mejor que cuando quedéis puede que pienses que sois como la noche y el día. Para nada. Opción número 2. Puede que tengas a lo mejor una imagen equivocada de esta persona, ¿eh? Pero es que esta persona se va a poner como nervioso o nerviosa, porque sí que es verdad que le encantas físicamente tu manera de ser. Yo te veo más una persona más extrovertida. Puede incluso ser una persona más cortada, más tímida. O puede que le cueste dar o expresarse. O al no tener confianza, ¿no? Como soltarse. Opción número 2. Pero para nada. Es una persona que cuando ya coge confianza, vamos, que va a hablar como las cotorras. Aparte es una persona muy sabia, sabe lo que quiere, lo que desea, te quiere conocer. En un futuro yo veo una relación. Incluso sí que es verdad que yo siento, opción número 2, que tiene a lo mejor un trabajo, a lo mejor que pueda trabajar como militar, policía o jefe de algún departamento. Tiene o conductor de ambulancia, o es enfermero o enfermera, ¿no? O sea, yo la veo una persona salvando como vidas, opción número 2. Y es una persona que te va a gustar mucho escuchar sus aventuras. Es una persona bastante madura. Sobre todo es una persona que le encantaría en un futuro casarse. Es una persona que te va a transmitir bastante paz, opción número 2. Qué bonito. Sí que es verdad que a lo mejor, al ser una persona más tímida o más introvertido o introvertida, puede que tú a lo mejor a lo primero le pongas como límites, ¿no? O no lo veas como sincero o sincera, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor puede que a lo primero yo veo citas como quedéis como amigos
¿no? Que vas a estar en modo como fluir. Es una persona que la verdad que te vas a reír un montón, te lo vas a pasar bien. Tiene un humor, pero no rollo de me meto con la gente, con la peña, para nada. Es una persona bastante graciosa, que sabe decir las palabras exactas incluso haciendo humor. Incluso siento de que su trabajo es muy estresado, ¿no? Que por eso prefiere tener ese humor. Es una manera un poco, es como su filosofía de sacar esa tensión. Incluso es una persona tranquila, te va a transmitir mucha paz mental a la hora de hablar, opción número 2. Pero esto yo lo estoy canalizando más cuando tenga más confianza. Es una persona que te ve mucho potencial, para una relación. Lo ves, me sigue apareciendo que es una persona que sirve a los demás, que su trabajo es bastante estresante, ¿eh? Es una persona que le va bien económicamente, está bien posicionado, no os va a ir mal. Veo que vais a ser personas muy abundantes. Sí que es que sigo diciendo, opción número 2. Dale una oportunidad, porque es una persona que merece bastante la pena. Lo que pasa es que sí que es verdad que da la imagen de lo que no es decir, ¿no? Que a lo mejor es una persona que puede dar la imagen un poco de fría, pero es una persona bastante tímida, ¿vale? Irá fluyendo todo. Incluso es una persona muy familiar, muy respetuosa. Incluso sientes de que a lo mejor es una persona que no te va a contar sus problemas o sus situaciones, pero es porque no te quiere agobiar. Es una persona que quiere tener conversaciones interesantes contigo, opción número 2. Incluso es que le vas a encantar, es que le vas a poner como nervioso, nerviosa. Y eso sí que es verdad que a lo mejor le puedes sabotear. Y puedes tener una mala imagen de esa persona que luego para nada, todo lo contrario. Vamos, con un trocico de pan. Y yo siento de que esta cita la vas a tener en este invierno próximamente. Opción número 2. Y yo veo aquí una relación que va a tener mucho potencial, ¿eh? Qué bonito, opción número 2. Y es una relación muy transformadora, ¿eh? Que va a evolucionar bastante. ¿Eh? Y es una persona que sabe lo que quiere, sabe lo que anhela, lo que quiere. Y es una persona muy transformadora, ¿eh? Qué bonito. Y aparte, sobre todo, te va a encantar el concepto de vida que tiene, opción número 2. No es una persona, tampoco que lo haya tenido fácil, sobre todo. O una persona que puede que ha tenido una gran pérdida actualmente, ¿no? Pero que te va a encantar su concepto de vida que tiene. Y eso dice mucho de él. O de ella, opción número 2. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. Esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Me encanta esta persona. Conócela. Es lo que estoy canalizando. Suscríbete, regálame un like. Si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y uneta.tarot. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.